supremacía total en América, cómo este liberalismo que viene desde Europa va a influenciar en el pensamiento americano y por ende se va a generar los procesos independentistas en toda lo que era la América conquistada por España. Y por lo tanto, recordando que el liberalismo tiene dos aristas, la política y la económica, que nosotros trabajamos en la clase anterior. Cuando hablamos de la económica, hacemos alusión a lo que plantea Adam Smith y esta idea del libre cambismo. Y por otro lado, tenemos la del liberalismo político, que es una vertiente más bien ligada a Francia y que se ejecuta a partir del pensamiento ilustrado. A pesar de que nace en Europa este liberalismo, uno de los primeros territorios en generar un proceso independentista fue Estados Unidos y luego Francia, pero de igual forma nos sirven como ejemplos y le van a servir al americano que busca la independencia como ejemplos de un proceso independentista. Por lo tanto, estas ideas que van a llegar a América, si ustedes se fijan, son ideas que ya vienen planteadas desde Europa. Son ideas que se marcan en lo que es en lo que es la ilustración y que se desarrollan de distintas maneras. Pero dentro de todas estas ideas que trae la ilustración, tenemos ciertos parámetros y entre ellos los criollos que realmente buscaban este proceso independentista, que estaban cercanos a la causa del liberalismo, lo primero que buscan es este deseo de autogobernarse. Es decir, iniciar lo que ya les contaba, procesos de independencia en lo que eran las colonias americanas, pero recuérdenlo, lo mismo que ocurría en Europa va a ocurrir en América. Estos deseos de autogobernarse vienen desde la élite, vienen desde las personas que tienen una capacidad educacional y que han leído sobre la ilustración. Y por lo tanto, el deseo de autogobernarse es para que ellos tomen el control de América y no van a pretender entregársela a un otro o no van a pretender que sea algo universal. Ya más bien sigue siendo un carácter censitario lo que se va a buscar y de una participación de pocos. Ante esa situación, el criollo que ya es una persona que ha estudiado, que es preparado para situaciones políticas, no era considerado por la monarquía. Y por lo tanto, de ahí nace esta idea de buscar un autogobierno, de buscar la forma de ellos tomar el control. Por lo tanto, de una u otra manera, va apareciendo lentamente, de a poco, este sentimiento americanista, este sentimiento de que simplemente este territorio debe ser administrado y debe ser políticamente dirigido por un americano y no por un rey que está a X distancia de este territorio. Luego tenemos que el liberalismo en sí, ya en Europa y más en América, va a pretender la lucha de los derechos individuales. Esto básicamente tiene que ver con este concepto de libre pensamiento, de libre actuar, de tener nuestros propios derechos, nuestra propia libertad, por ejemplo, religiosa, pero recuérdenlo, este es un beneficio para algunos, en este caso para el criollo. El criollo es el que busca este derecho individual, pero deja de lado, igual que en Europa, a mujeres, a indígenas, mestizos, o sea, esclavos, aunque la esclavitud no va a ser por mucho tiempo en América, pero de una u otra manera es solo este hombre criollo el que va a tener o el que va a buscar estos derechos individuales. Mujeres siguen siendo excluidas, ¿para qué decir indígenas o mestizos? Bueno, de hecho, mucho más el mestizo que el indígena, porque el mestizo tiene parte criolla, tiene parte indígena, pero no, realmente no se encasilla en ningún lugar. Y, ¿para qué decir los niños?
Por lo tanto, es este hombre criollo que busca de una u otra manera el poder desarrollar sus derechos, aunque él lo vea desde una perspectiva liberal y que es casi lo más hermoso que puede existir, claramente, está excluyendo al resto de la sociedad. ¿Qué más ocurre? ¿Qué más impulsa en América? Ciertas políticas liberales y republicanas. Constituciones van a aparecer. Es el caso, por ejemplo, de Chile, donde en el poco tiempo, 1810 a 1833, ¿ya? Vamos a tener más de un par de constituciones o de ensayos constitucionales, reglamento constitucional de carrera, las dos constituciones de O'Higgins, los ensayos constitucionales del 23, 26 y 28, hasta llegar a la constitución del 33. Por lo tanto, la política liberal está presente y genera esta manifestación constitucional. Libertad de enseñanza va a existir ya desde la época de carrera. Recuerden que se implementa en el caso chileno lo que va a ser el Instituto Nacional, el primer colegio, y luego van apareciendo estos colegios de congregaciones, colegios particulares ligados a los inmigrantes, colegio alemán, colegio francés, etc. Libre comercio se da, eh, Chile, ya como un país que busca la independencia, tiene comercio con otros virreinatos, por ejemplo, con el de La Plata, con el virreinato de La Plata, donde intercambiábamos carne, charqui, cuero, ¿ya? Pero cuando logramos el proceso de independencia, este libre comercio se va a ampliar y vamos a empezar a comerciar con otros territorios, por ejemplo, Estados Unidos. Y de a poco se va disminuyendo la influencia de la iglesia, aunque en nuestro país, recuérdenlo muy bien, esa influencia no va a terminar sino que hasta 1925, sino que va a ser un largo proceso donde en un inicio, con la Constitución del 33, se establece que la religión oficial es la católica, apostólica y romana, pero que con el proceso del liberalismo a lo largo del siglo XIX vamos a llegar a la creación del registro civil, matrimonio civil, hasta llegar a la separación de Iglesia-Estado en 1925. Ante eso, ¿qué va a ocurrir? Los estados en América van a tener un proceso independentista, ¿ya? Y donde el único objetivo tras la influencia liberal, tras sus procesos independentistas, es llegar a conformar un Estado-nación. Eso es lo importante, eso es lo más destacado que podemos decir. Vamos a pasar de esto, que son los virreinatos, lo más característico, en rojo, las conquistas españolas, que es lo que nos importa a nosotros. Virreinato de Nueva España, el de Nueva Granada, el virreinato del Perú, el virreinato del Río de la Plata. ¿Qué ocurre? Estos virreinatos, cuando se inicia el proceso de independencia, van a cambiar a lo que son los estados-nación. Van a pasar a conformar el territorio chileno, argentino, boliviano, peruano, ecuatoriano, colombiano, venezolano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Este proceso no es fácil, este proceso no es rápido, ¿ya? En el caso chileno, recuerden, van a ser 8 años y un poquito más para consolidar la independencia. Para alcanzar el territorio que tenemos hoy en día, vamos a ganar en ciertas guerras, vamos a perder en ciertos tratados, como la pérdida de la Patagonia con Argentina o el ganar el norte después de la Guerra del Pacífico. Pero de una u otra manera, lo importante es que vamos a pasar de estos virreinatos a verdaderos estados-nación, con un sentimiento de amor hacia su nación, hacia su territorio, con características culturales propias, y que eso lo otorga de una u otra manera el pensamiento liberal. Esta idea de nación, de Estado, de instaurar leyes, de instaurar un sistema republicano,
¿ya? Eso es sumamente importante. Como no todo es fácil, hay que decidir una vez alcanzada la independencia. ¿Cómo quiero yo este territorio? ¿Una política central, unitaria o federal? ¿Ya? Y esto alguna vez lo conversamos. O sea, un Estado unitario donde las leyes pesen igual en todo el territorio o un Estado federal donde distintos estados existan, convivan bajo una ley central, pero donde pueden haber diferencias de interpretación en los distintos estados. ¿Ya? Eso es el federalismo, como lo implanta Estados Unidos, Argentina, México. Y en el caso de estados unitarios, como lo va a implantar Chile. Luego, eh, tenemos la idea de Simón Bolívar, por ejemplo, de esta búsqueda de la gran Colombia, donde incorporaba a Ecuador, Venezuela y la propia Colombia, que buscaba y veía que habían cosas en común entre estos territorios y por lo tanto los unifica como esta gran Colombia, pero que con el correr del tiempo se van a ir dando cuenta estos territorios que por más que convivan cerca, realmente no hay cosas, no hay un 100% de cosas en común. Ante esa situación, se impulsa la división de los territorios y formar su propio Estado-nación. Y el proyecto bolivariano de esta gran América, o de este territorio donde supuestamente todo era compartido, no se concreta. ¿Van a existir conflictos? Sí. El liberalismo, a pesar de hablar de esta libertad, de conceptos, de importancia, va a traer conflictos entre las naciones, conflictos territoriales con guerras. La más, las dos que nos atañen a nosotros, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, ya hacia 1836, y la guerra del Pacífico hacia 1879. Es decir, Profe, una vez, dígame. eh, eh, en cuanto a lo del el proyecto bolivariano, se puede decir que era algo así antes, podría considerarse como comunismo si es que se consideraba juntar tres países para que compartieran cosas en común. O sea, es que desde la perspectiva de Bolívar, él planteaba que tenían cosas en común y claramente habían cosas en común, el lenguaje, a lo mejor ciertas características, pero, pero, pero después se van a ir dando cuenta que realmente, por más que vivan cerca, cada uno tenía su propia cultura, su propia forma de ser, de estar, de pensar, pero no lo podemos ligar a esta especie de lo que tú me planteas, como de comunismo, porque eso todavía no existía. Acuérdate que recién esa idea, ese ideal, aparece hacia 1848. Entonces, lo que piensa Bolívar no tiene que ver con eso, tiene que ver con una idea de que todos nos juntemos en un mismo territorio. Eso es lo que busca, pero que no se lleva a cabo porque hay cosas distintas entre los territorios, desde desde lo más específico, de lo cultural. En el lenguaje sí es parecido, en la forma de ser a lo mejor, pero tenían cosas distintas que no van a llevar a buen puerto ese proyecto. Lo mismo va a ocurrir en el caso, en el caso de estos territorios que se van a ir conformando. Eh, por ejemplo, vamos a tener enfrentamientos bélicos, ¿ya? Van a haber guerras. Después de que, por ejemplo, Chile y Perú se unieron contra España, y recuerden que O'Higgins se va a endeudar para comprar barcos, para poder enfrentar a los españoles. Después de todo ese proceso de amistad, de amor, de ayuda al prójimo, de ayuda a un coterráneo americano, al poco tiempo nos vamos a enfrentar con Perú en una guerra, que es la guerra contra la Confederación. Y luego, un par de años más adelante, nos vamos a enfrentar en la Guerra del Pacífico. Por lo tanto, el sueño bolivariano de esta Unión Americana termina no solo con el ejemplo o no solo con la división de la misma Gran Colombia, sino que con el ejemplo de que pueden haber guerras entre los propios territorios que en algún momento se ayudaron.
Entonces, eso va a generar inconvenientes, más porque los territorios americanos, tras su independencia, eh, toman al pie de la letra lo que España dejó como territorio madre. Entonces ahí viene un gran problema porque hay muchas interpretaciones sobre hasta dónde llega cada territorio. En el caso chileno, eh, desierto de Atacama, no se dice si dónde empieza o dónde termina el desierto, y hacia hacia el estrecho de Magallanes. Tampoco se dice hasta dónde, hasta qué parte. Y de ahí van a empezar los conflictos, ¿ya? Por lo tanto, de ahí es que nosotros, de una u otra manera, empecemos a confeccionar nuestro propio Estado, delimitar nuestros territorios. ¿Y qué nos va a permitir eso? ¿O dónde nosotros concretamos todo eso? En una constitución, que va a ser finalmente la constitución del 33. Ya, eso para que esté claro. Cuarto, a pesar de todo, a pesar de los enfrentamientos que van a haber entre medio, sí los americanos se van a ayudar cuando vengan invasiones extranjeras. En este caso, España vuelve a reclamar algo a territorio peruano, le empieza a cobrar ciertas cosas, y la guerra contra España, que se da en 1864, va a generar una pequeña tregua entre Chile y Perú, y Chile nuevamente va a ayudar a Perú, y muchos otros territorios van a ayudar a Perú a enfrentar a España y por fin sacarlo de este lugar y que no vuelva a molestar. Y en el caso de México, que es donde ellos van a sufrir más, sufren la expansión de Estados Unidos. De hecho, México pierde territorio en manos de Estados Unidos, y sufren la invasión francesa, que también va a ser, eh, podríamos decir, desterrada por la ayuda de Estados Unidos, pero Estados Unidos se cobra después con territorio mexicano. A ver, hasta ahí lo que es esta idea del liberalismo y cómo se logra concretar los procesos independentistas. Ahora, y en estos 10 minutitos más o menos que vamos a exponer para después dejarle el ticket de salida, vamos a hablar de este periodo que atañe a nuestro país, que es el periodo de aprendizaje político, o también conocido como el periodo de ensayo y error, o para algunos historiadores también el periodo de anarquía, que es el periodo post proceso independentista. Es el proceso post abdicación de Bernardo Higgins, y entonces ahí se hace bastante complejo el panorama chileno, porque los grandes próceres ya no están. Carrera y Rodríguez muertos, O'Higgins exiliado en Perú, y por lo tanto no existe un gran líder que pueda llevar a cabo un nuevo proceso. Y es ahí donde nuestro territorio eh, tiene que buscar a algún prócer o algún héroe de guerra que nos permita unificar todo lo que ya se había hecho. No se podía perder el proceso de independencia. No podía quedar nulo y volver a ser una colonia española. Y ahí es donde aparece Ramón Freire y le empieza a dar un cierto orden a lo que es nuestra política, a lo que va a ser nuestro territorio. Y ante eso, primero con Freire, y luego, como ustedes ya saben y deberían empezar a inferirlo, aparece la gran figura de Diego Portales. Un hombre que no era de política, que más bien era de negocios, pero que se interesa en la política por sus negocios y que termina generando una influencia total en el pensamiento político chileno, que va a desencadenar finalmente lo que es la confección de la Constitución de 1833. Entonces, este periodo de aprendizaje más bien nos va a permitir y nos va a buscar el cómo resolver estos temas de organización política.
Por ejemplo, ¿qué tipo de gobierno vamos a tener? ¿Republicano? ¿Un tipo de gobierno constitucionalista, parlamentario? Había que decidirlo. ¿Qué leyes se van a generar? ¿Cómo las vamos a administrar? ¿Qué rol juega la iglesia en todo esto? Y si todos los habitantes del territorio iban a ser iguales ante la ley o no. Eso era fundamental. Y para eso había que generar leyes. Y esas leyes debían estar en una constitución. Ante eso hay grandes problemas. Carecemos de experiencia política. El criollo, por más que era una persona letrada, educada, preparada, jamás había ejercido la política, porque esa política, ¿quién la ejercía? El virrey, el gobernador, en el caso americano, el rey allá en España. Pero el criollo, con suerte, los grandes cargos que podía llegar a optar era a secretario. Por lo tanto, no había una forma de establecer orden político. No tenían la experiencia. ¿Había lucha de poder entre los mismos criollos? Sí, es cosa de ver el caso de O'Higgins, Carrera y Rodríguez. Había lucha de poder. Y, como les planteé anteriormente, para muchos la gran dificultad es que este periodo es un periodo anárquico, es un periodo de no aparece un gran personaje o grandes personajes que nos puedan eh, encauzar la forma de administrar el territorio. Y por eso algunos historiadores, los más antiguos, le llaman el periodo de anarquía. Para otros, realmente no, es un periodo de aprendizaje donde el chileno, donde este criollo, eh, adquiere la experiencia suficiente para administrar un país. Y todo va a depender desde la mirada historiográfica que nosotros le podamos dar. En lo económico, ¿qué ocurre? Tenemos una población descontenta. ¿Por qué? Porque está muriéndose de hambre. La guerra de independencia trajo hambruna, y eso está más que claro. Hay un recargo de impuestos y mucha gente no puede pagar todos esos impuestos. Hay destrucción de bienes rurales porque la guerra fue en los campos, por lo tanto hay poca cosecha, hay poco cultivo. Para ahorrar dinero hay que despedir tropas, parte del ejército también está descontento, entonces es un periodo sumamente complejo. Todos, antes de 1823, remaban para lograr la independencia. Después de 1823, el problema es, no podemos mantenerlo a todos, hubo un gasto tremendo, O'Higgins nos deja endeudados con Inglaterra y por lo tanto hay que buscar fórmulas para poder pagar eso que se debe. Y dentro de esa fórmula es el despido de tropas. La población no lo está pasando bien porque los campos están destruidos y además el gobierno busca recaudar dinero cobrando más impuestos y la gente no tiene cómo pagar. Ante eso se generan revueltas, levantamientos y es un periodo bastante complejo. Disputa entre grupos sociales, los criollos, los militares. Los militares dicen, nosotros ganamos las guerras, debemos administrar el país. La aristocracia que plantea, ustedes cumplieron su rol militar, déjenos a nosotros administrar el país. Entonces, es un periodo complejo el de post-independencia. El liberalismo nos trae esta idea, esta búsqueda de la independencia, pero también nos genera un costo. Y ese costo son las luchas internas. A modo de recordar, los grupos políticos de aquel momento, recuerden, los pelucones, los conservadores, ¿ya? Los que ojalá no haya muchos cambios y que la política se mantenga tal cual. Los liberales, o también conocidos como pipiolos, más jóvenes, aristócratas, eh, llevan, y de ahí su nombre, llevan como bandera de lucha la idea del liberalismo europeo,
han leído a los filósofos ilustrados y por lo tanto manejan muy bien esa teoría. No les gusta que la iglesia se meta en asuntos políticos y por lo tanto ellos apelan a una búsqueda de libertad. Ojo, y paréntesis entre esto, una libertad solo para ellos. ¿Ya? No están considerando mujeres, indígenas, mestizos, para que lo tengan claro. Luego, o'higginistas que también son conservadores, pero que lo único que quieren es que O'Higgins vuelva. O'Higgins nunca va a volver, recuerden que muere en el exilio. Y este gran grupo, los estanqueros, un grupo que era pequeño, pero de grandes ideas, pragmáticas, ligados al mundo de los negocios, que tienen a su haber a su gran líder, Diego Portales, y que ya la próxima semana vamos a hablar de este personaje, pero que les va a permitir posicionarse políticamente en la escena política de nuestro país. Los estanqueros no son y no provienen de familias políticas en sí, sino que más bien son comerciantes, y entre ellos este personaje, Diego Portales, que lo que buscan es que la política les juegue a su favor y les permita vender sus productos. Eso es lo que ellos van a buscar. A ver, no sé si hay preguntas con respecto a esto. No, profe. Espérame. No, Maya, Cordero, te voy a contestar. Exacto. Es aquí cuando aparecen los bandidos. Aparecen los llamados cuatreros y los famosos pincheiras. ¿Ya? Es en este momento, por tanta hambruna, por tanto problema que existe, es que van a aparecer el bandidaje, ¿ya? Y que va a ser penado con bastante fuerza si es que llegase a ocurrir algún delito, ¿ya? Porque ellos, además de robar, por ejemplo, animales, asaltan caminos y, y eso dificulta también el proceso político porque más descontento se genera, ¿ya? A ver, la próxima semana nosotros vamos a trabajar todo lo que es desde la figura de Diego Portales hasta lo que es el inicio de lo que es el periodo conservador, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Ahora, y eso ligándolo obviamente con todo el proceso, o sea, en el periodo conservador desde lo político, lo cultural, lo social, ¿ya? Para que englobemos todo el concepto inmediatamente. Chiquillos, en estos 15 minutos que quedan, yo les acabo de asignar un ticket de salida. Así que necesito que me corroboren si les llegó, por favor, si ya les llegó el aviso o no del ticket de Sí, salida. profe. ¿Sí? ¿Estamos ok? Sí. Ya, chiquillos. Tienen tiempo suficiente para